Vamos a ver en esta oportunidad enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Para hacer una introducción vamos a decir que estas enfermedades neurodegenerativas afectan casi todo lo que maneja el sistema nervioso central, específicamente lo que el cuerpo realiza, que son las funciones de equilibrio, movimiento, el hablar, el respirar, las funciones del corazón. ¿Por qué? Porque específicamente me trabajan todo lo que es la parte importante o que comanda el sistema nervioso. Entonces, la mayoría, por así decirlo, son todas de origen genético y se van pasando de generación en generación. En algunos casos predominan, en otros casos es una herencia directa, ¿sí?, de una persona a otra, pero también hay otras causas como lo son el alcoholismo, un tumor, un accidente cerebrovascular, o sea, consecuencias de todos estos hechos pueden desencadenar que el sistema nervioso central se vaya deteriorando. También otras causas pueden ser las toxinas, químicos, virus, y otras veces se desconoce totalmente cuál es el origen. O sea, no hay una causa aparente, sino que se desarrolla la enfermedad apareciendo con una sintomatología definida. En general, el más común de todos son las conocidas como demencias. Las demencias es un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas y signos que se caracteriza por el deterioro de las funciones intelectuales superiores, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esas funciones, las podemos verificar, ¿sí?, con lo que es el habla, el movimiento, el equilibrio, la coordinación, ¿sí?, el pensamiento, la escritura, ¿sí? Esas son funciones intelectuales que son conocidas como las superiores y que interfieren principalmente en las actividades de la vida diaria, que ese es el núcleo del por qué las estamos estudiando. Vamos a empezar entonces con demencias degenerativas cerebrales primarias. Estas son síndromes de demencia. ¿Qué quiere decir síndromes de demencia? Que son un conjunto de síntomas y signos en los cuales puede o no existir una ausencia de signos neurológicos, ¿sí? Pero no hay una sobresaliencia. Para ello nosotros necesitamos hacer una inspección constante, ¿sí?, y verificar que estén presentes un conjunto de síntomas y signos para que nosotros podamos hablar de este síndrome de demencia. Y otra característica que tiene es que estos síntomas y signos van a ir apareciendo en forma paulatina, ¿sí? No aparecen de golpe y todos a la vez, sino que primero aparece un signo, luego un síntoma. Por eso es que es difícil determinarlo hasta que no está muy avanzado el periodo degenerativo. Entre ellas tenemos la atrofia cerebral difusa, la enfermedad de Alzheimer, la atrofia cerebral circunscripta, la enfermedad de Pick y la degeneración talámica. De ellas vamos a ver algunas. El síndrome de demencia degenerativa progresiva con otras anomalías neurológicas es que, aparte de tener específicamente sintomatología central, puede llegar a aparecer otro tipo de anomalías extra, ¿sí?, que no específicamente se circunscriban ahí. Y una de ellas es característica la Corea de Huntington. El síndrome de posturas o movimientos desordenados es característico, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson. Tenemos posturas que no son, fíjense, el deterioro que provoca en la actitud de este paciente el hecho de la aparición de esta enfermedad. Y movimientos específicamente desordenados no son los usuales, sino que se van perdiendo las características, por ejemplo, de la marcha, haciendo, como ya hemos visto en la parte de semiología, que la marcha sea cada vez más complicada,
más corta que el paso que hacía en un inicio. Como para dar ejemplos. Ya después vamos a profundizar. Hay síndromes de ataxia progresiva, o sea, con degeneración espinocerebelosa, en la cual de una marcha normal empezamos con una disfasia, ampliar la base de sustentación, no tener una línea para poder avanzar en la marcha, entonces y problemas grandes de coordinación, y entonces eso nos va llevando a que tengamos este tipo de síndromes con signos y síntomas que son característicos. Vamos a empezar con una enfermedad que es muy usual, que por lo menos a alguien hemos conocido que tiene este tipo de enfermedad, o que por ahí solemos confundirlo con otro tipo de demencia, que es la demencia senil, ¿sí? Vamos a empezar con la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central y la demencia que más se aprecia, o sea, como les venía diciendo, es una de las que más se ve. La mayoría de los pacientes se encuentran en la sexta década de vida o más allá, pero puede haber casos que sean mucho más recientes, o sea, a partir de los 40 puede llegar a aparecer alguno de estos casos especiales, ¿sí? La supervivencia de los pacientes se reduce a la mitad de la tasa esperada, dada la problemática que se va dando por el hecho del avance de la enfermedad. Y la mayor parte de las defunciones ocurren por problemas infecciosos y respiratorios, porque la mayoría de los pacientes terminan postrados. Entonces, entre las lesiones de la misma postración y el hecho de poder, por esa causa, tener infecciones respiratorias, eso la torna cada vez más complicada. Sobre los aspectos clínicos de esta enfermedad, tenemos que el síntoma principal, y es el que define o caracteriza esta patología, son los trastornos de la memoria. No vamos a decir que es patognomónico, porque hay algunos casos, hay otras enfermedades que también tienen características similares no iguales, con respecto al trastorno de la memoria. Pero esta es más o menos la que lo define y la que desencadena toda la serie de procesos que afectan principalmente a las actividades de la vida diaria. Cuando el proceso de la memoria es pronunciado, ya se ponen en manifiesto otras fallas, ¿sí? Esas otras fallas están dadas específicamente porque no recuerda palabras, por ejemplo, el habla entrecortada. Entonces, como que faltan algunas ideas para poder armar una frase, y entonces por eso cuesta que puedan dar una definición correcta de alguna cuestión. Interrumpe su escritura porque se le torna difícil poder traducir lo que está pensando y llevarlo a la escritura. Finalmente no puede hablar oraciones completas ni escribir absolutamente nada. Las operaciones matemáticas también sufren deterioros. Directamente comienzan con fallas, no pueden sumar, dividir. O sea, siempre las operaciones superiores que se van perdiendo, lo van haciendo de acuerdo a una ley que ya hemos visto, que expresa que todo lo último que se aprendió es lo primero que se pierde. Entonces, esos deterioros se aplican para todas estas funciones que hemos hablado hasta ahora. La desorientación visoespacial, al no saber o no recordar, ¿sí?, lo último que ha acontecido, y por ejemplo si ha cambiado de casa últimamente, es muy posible de que no sepa dónde está, que reclame su lugar,
de origen, pero un lugar remoto, porque recuerdan, por ejemplo, el haber estado en su casa de la infancia, saber cómo llegar a ese lugar, pero no recuerdan cómo llegar a su casa actual. Eso es una idea. Se olvide de cómo emplear objetos y volvemos a la misma ley. Los últimos que aprendieron a usar son los primeros que desaparecen. Tiene un déficit amnésico, afásico, agnóstico y apráxico. ¿Sí? Todas estas funciones se van deteriorando, hasta llegar a la total falta. Después tienen inquietud y agitación. ¿Por qué tienen inquietud y agitación? Porque esto les genera mucha ansiedad, ¿sí? El no recordar en primera instancia le genera mucha inestabilidad emocional. Entonces, y al sobreexigirlos por ahí para que recuerden, eso los pone muy inquietos y los vuelve toscos, confrontativos, porque ellos lo que recuerdan en ese momento es su verdad, ¿sí? Y no la que dice el resto, aunque el resto sea coherente en su información. Finalmente, pierden la capacidad de adoptar la bipedestación y la marcha. O sea, por eso es que habíamos dicho que uno de los grandes trastornos que tiene es que entren en posición de decúbito y ahí aparezcan todas estos deterioros, tanto respiratorios como de lesiones posturales en cama, que los vayan llevando a infecciones y posteriormente a un deterioro físico importante, ¿sí?, de su salud, y finalmente se produzca el deceso.